Capítulo 61. En este capítulo, hermanos, es un capítulo que seguramente van a recordar por algo que sucede en el libro de Lucas. En el libro de Lucas está Jesucristo iniciando su ministerio y entra a la sinagoga, a su sinagoga local, que era donde pues, ellos se reunían, y le toca ese día hablar, o más bien hacer la lectura del rollo. Entonces abre el rollo y abre en hable en Isaías. Obviamente no había capítulos ni versículos en ese momento, no había sido ordenados, pero esa era la porción que iba a leer. Y Lucas capítulo 4, Jesucristo lee: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y hasta ahí corta Jesucristo. ¿Sale? Muchas veces ocurrió, y me gustaría empezar nuestra lectura en Primera de Pedro, que cuando los hombres y mujeres de Dios eran usados por Dios para, por ejemplo, alguna profecía o palabra de las cosas que tenemos escritas, en algunos casos, vamos a decir, esto no era completamente. Quiero leerles en Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Muchas veces ellos, cuando recibían esta palabra, por ejemplo, imagínense cuando Isaías, Dios le estaba hablando esta parte, y el Espíritu del Señor el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Él entendía que hablaba de un Mesías, de un Redentor. Pero a ellos les costaba trabajo porque no tenían la información completa, no habían visto completamente, saber y entender cómo es que iba a suceder, cómo es que ellos iban a ser salvados. Por eso es que ellos habían caído en algunos, por ejemplo, en alegorías, decir, bueno, es que no está hablando de un hombre, está hablando de la nación de Israel, como el día de hoy muchas veces pasa cuando hablamos de nuestra salvación futura. Es que todas las cosas que vemos en Apocalipsis, pues a lo mejor no son literales, dicen algunos, porque alegorizaban ellos. Otros tantos decían, bueno, seguramente sí habla de un hombre, pero habla de sus sentimientos, porque ellos no pueden entender un Mesías que iba a sufrir y al mismo tiempo que era el Mesías. Y decían, puede ser que hable de algo espiritual, y entonces espiritualizaban las cosas. Cuando en realidad Dios quería decir lo que quería decir. Hablaba de una forma literal, del sufrimiento de Mesías, de la muerte del Mesías, pero al mismo tiempo un Mesías victorioso. El día de hoy hay muchos creyentes que cuando leen la palabra y cuando Dios habla de gozo, cuando Dios habla de paz, cuando Dios habla de una transformación verdadera, decimos, es que yo no entiendo a qué se refiere, cómo es que esto puede suceder. Conocí a un hombre hace ya tiempo, un hombre transformado por Dios. Ahora te voy a dar la descripción. Él estuvo 2 veces en prisión por posesión de cocaína, heroína, asalto, portación de arma ilegal. O sea, una fichita como decimos hoy. Pero ese hombre que había estado preso 2 veces, había consumido y vendido, estaba ese día en mi casa, sentado a mi mesa, cargando a mi hija, que era bebé. Y yo decía, o sea, ¿cómo es que alguien puede pasar de
a esto que ahora estoy viendo, que puede estar cargando a mi hija? ¿Cómo es que puede suceder? Hace un par de semanas que hablaba con un hombre que en su pasado había consumido igual drogas, estaba yo tratando de predicarle, pero de repente veía que se le iba la onda, ¿no? A lo mejor por todo el daño que había producido la droga, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cómo es que alguien así puede cambiar? Y Dios me recordaba el ejemplo pasado. Esto se los digo, hermanos, porque muchas veces en nuestra vida, cuando leemos la palabra, cuando leemos acerca del gozo de la salvación venidera, de lo que Dios va a hacer, del arrebatamiento y todo eso, puede ser que por nuestro poco entendimiento no podamos imaginarnos cómo va a suceder. Pero eso no quiere decir que Dios no pueda hacerlo. Y si el día de hoy tú te preguntas cómo Dios puede cambiar a alguien como tú en esto que dice que va a hacer, déjame decirte que a pesar de algunos pequeños detalles que a lo mejor no entendamos, podemos tener la certeza de que así como Dios obró con estos hombres y lo hizo, Dios puede hacerlo hoy en tu vida. Ellos no entendían cómo iba a funcionar lo de un Mesías que moría y que resucitaba. No podían entenderlo, pero sucedió. Y si tú hoy vuelves a repetir, no puedes entender cómo Dios puede transformar a esto en alguien totalmente transformado, como dice Corintios, como una nueva criatura, esto es para ti el día de hoy. Entonces, Jesucristo abre el rollo, Lucas capítulo 4, y lee esta profecía. Ellos sabían que se refería al Mesías, no sabían cómo, pero Jesús empieza a leer, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Primero, porque me ungió Jehová, me eligió. ¿Para qué? Y fue enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. El Evangelio de Cristo está dirigido a todos aquellos que hemos sido abatidos, que estamos en dificultad o hemos estado en dificultad, en dolor, en abatimiento. Y si tú te sientes hoy abatido, el Evangelio es para ti, la palabra de Dios es para ti, Él puede transformar tu vida. Él vino a los abatidos, no vino a los que están bien. Y si tú eres de los típicos que te preguntan, ¿cómo estás bien? Pero no estás bien, no, no tienes por qué seguir engañándote a ti mismo. Dios vino a los que no están bien, como tú y como yo, que lo necesitamos. Él vino a los abatidos. Después dice, enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. ¿Recuerdas a la mujer adúltera? ¿Recuerdas a la mujer que estaba ahí en el pozo, a la samaritana? ¿A la mujer que había estado enferma durante mucho tiempo? A la que decía, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo, Dios puede transformar. Y Él vino a ese tipo de personas como tú y como yo, y como estas mujeres que fueron cambiadas. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Recuerdas la vida de Mateo? Que era un publicano, era una persona odiada por el pueblo. ¿Por qué? Porque su profesión iba en contra de los ideales nacionalistas. Entonces era una persona totalmente rechazada. Y entonces él, cuando ve la oportunidad de que el maestro pasa, él pensó, él no se fijaría en alguien como yo. Y era verdad, los maestros no se fijaban en alguien como ellos. Pero entonces existe este relato. Todo padre, a la edad de 12 años, judíos, llevaban, bueno, a los 12 años ellos se consideraban adultos los hombres y llevaban a sus hijos al templo. Ellos leían la ley por primera ocasión y se celebraba esta fiesta de la adultez, el Bar Mitzvah. Pero después de eso ellos acercaban a sus hijos a un maestro de la ley para ver si tenían el talento. Y estaban unos días. Si no eran hallados dignos, el maestro les decía, vuelve a tu casa y al oficio de tu padre. Y entonces, bueno, se dedicaban al oficio. Pero todos tenían la expectativa de que igual el chicle pega y se puede educar con estos grandes hombres de la ley. Pasa Jesucristo con todos los discípulos, hombres que habían sido rechazados en alguna ocasión. Todos habían experimentado ese rechazo. Y entonces este gran maestro, Jesucristo, que para ellos en ese momento era solo eso, un maestro, no entendían que era el Señor, les dice, ven y sígueme. Donde todos habían encontrado rechazo, en el Salvador encontraron aceptación. Y Mateo, estando ahí, más rechazado que nada, Jesucristo le dice, Mateo, sígueme. Entonces encontramos que Dios viene a vendar a los quebrantados de corazón,
¿Y qué? A publicar libertad a los que estábamos cautivos. Si el día de hoy estás batallando con algún tipo de pecado, deja de decirte que lo primero que Dios quiere es que te arrepientas. Y si tú te has arrepentido, Él puede liberarte de ese pecado. Y a los presos, apertura de la cárcel. Si tú te has sentido aprisionado por algo, no necesitas vivir así. Él puede darte libertad. Versículo 2. Y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y entonces Jesús dice en el libro de Lucas que ahí cerró el rollo, algo que los maestros no hacían porque terminaban la frase completa, iba en contra de las tradiciones, porque él quería decir algo. Cierra el rollo y dice, el día de hoy delante de ustedes se ha cumplido esta escritura, porque hasta aquí es donde vamos. He venido a publicar el año de la buena voluntad de Jehová, el periodo, el tiempo de la gracia para ti y para mí. Hermanos, muchas veces hemos estado acostumbrados o nos han acostumbrado a que a la iglesia vamos a que nos regañen, a que nos condenen y nos hagan sentir mal. Y definitivamente hablamos del pecado y de la necesidad del arrepentimiento, pero también de la oportunidad de cambio que Dios nos da el día de hoy, porque es donde estamos aquí. La frase que viene es algo que ha de venir todavía, que no ha llegado todavía ese momento, que se cumple o describe la segunda venida de Cristo, pero hasta el día de hoy estamos aquí. Y quiero decirte que Cristo está con las manos abiertas, buscando que tu corazón nuevamente se vuelva a Él. Podrás decir, bueno, todos estamos aquí en la iglesia, estamos creyentes, sí. ¿Y eso qué? Hay muchos dentro de nosotros, posiblemente varios, que estemos con gran necesidad de Dios. Y hoy Dios te dice, vuélvete a mí, y yo puedo cambiar tu corazón. Pero porque vendrá el día, y eso describe la segunda venida de Cristo, que continuará esta frase, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, que describe una tercera parte que hemos hablado, que es el milenio. Pero vendrá el día en el que Dios traiga juicio, y hemos empezado a ver juicio sobre nuestra nación, sobre el mundo. Pero esto no se compara a lo que ha de suceder, a lo que ha de venir, y que realmente sucederá. Recuerda, ellos no habían entendido cómo el Mesías podía funcionar, pero hoy lo hemos visto, y estuvo entre nosotros. Posible nosotros no podamos imaginarnos cómo es que sucederá el juicio, pero va a suceder, y va a ser real. Posiblemente tampoco entendamos cómo funcionará esto del milenio, pero va a suceder, y es real. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Creyeron. Su fe estaba basada en lo que Dios ya había hecho y por lo tanto creyeron. Y nuestra fe debe de estar basada en lo que Él ya hizo. Y como lo cumplió, la demás parte también es verdadera. Por lo tanto, hermano, recuerda, hay un día en el que esta misericordia de Dios ahora se expresará en forma de disciplina. En el día del juicio, pero también en tu propia vida, tienes que entenderlo. Puede ser que el día de hoy Dios te esté dando la oportunidad y te la seguirá dando, pero después a lo mejor en forma de disciplina. ¿Por qué? Porque es un Dios amoroso. Y si el día de hoy escuchas su voz, es lo que nos dice el libro de Corintios, también lo que vamos a leer ahorita en Efesios, no endurezcas tu corazón, procede al arrepentimiento. Versículo 3. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. La nación de Israel, que es a quien está dirigido este capítulo textualmente, y lo hemos hablado en otras ocasiones, nosotros no somos el Israel espiritual, ¿sale? Nosotros somos la iglesia. Y qué privilegio ser la iglesia. Todas esas ondas son raras y están descontextualizadas lo de la Israel espiritual. Somos la iglesia. Este capítulo está dirigido a la nación de Israel. Pero encontramos su paralelo en el Nuevo Testamento cuando está dirigido hacia nosotros. Y es por eso que vamos a estar leyendo simultáneamente Pedro y esto. Pero bueno, aquí versículo 3 dice, a ordenar que los afligidos de Sión, a los israelitas, se les dé gloria en lugar de ceniza. Llegará el día en el que todo es
ese dolor por ser tratados como nación, como han sido tratados hasta el día de hoy, la persecución que han experimentado sea transformada de gloria a ceniza. También va a llegar el momento en el que en lugar de luto van a tener gozo y en lugar de angustia van a tener alegría. Ahora, si tú recuerdas el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, pero ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué dice después? Y en ella se goza de día y de noche, será como un árbol plantado junto a aguas de reposo que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y si tú lees esto, dices, órale, es exactamente lo mismo. Esto es lo que hace Dios. Y dice, serán como árboles de justicia. Pero ¿cuándo? Cuando nuestra delicia esté en Jehová. ¿Qué es lo que nosotros podemos leer? Vamos a ir al libro de Pedro. Vamos a Pedro nuevamente. Pedro capítulo 1. Primera de Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Es un capítulo muy interesante. Habla a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro escribe a los hombres y mujeres que habían sido corridos de sus lugares, que eran extranjeros. Por causa del nombre de Cristo habían tenido que huir y que habían experimentado rechazo, salir. Y algo interesante, a lo mejor no todos, pero muchos de aquí en la congregación no son de Puebla. Es algo interesante, hay muchos que no son de Puebla. Y los que no son de Puebla o han estado lejos, saben qué se siente estar lejos de tu lugar, lejos de la familia. Y escribe a estas personas que tienen una añoranza del hogar. Ahora nuestra añoranza no es por, ay, cómo extraño donde seas. No, esta añoranza que tiene el Espíritu por la patria celestial. ¿Has estado en algún momento cuando estás alabando a Dios en serio, leyendo y que sientes así ese como gozo de parte de Dios? Y de repente como que vuelves al mundo real y dices, híjole, qué hermoso es cuando esos momentos así de conexión con Dios y tu espíritu añora. No has estado ahí, no lo has visto físicamente, pero tu espíritu sabe, le sabe ese sabor de la presencia de Dios. Y habla a ese tipo de personas, Pedro, aquellos que tenemos esa añoranza por lo espiritual, por ese reino que no hemos conocido, pero que hemos experimentado la presencia de Dios. Y dice versículo 2, aquellos elegidos, como tú y como yo, según el preconocimiento, la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Aquellos que fuimos elegidos por Dios, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice, gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Te das cuenta que esto que Dios promete a la nación de Israel, en lo futuro, en lo físico, en lo material, que sucederá, a ti y a mí nos los ha prometido también, no solamente en lo futuro, sino la capacidad de vivirlo el día de hoy? Y hermano, posiblemente, vuelvo a repetir, no entiendas cómo puede suceder, pero puede suceder. Hablaba con un hombre me parece que el martes hablaba con un hombre y le hablaba de Cristo y le estaba preguntando acerca del cielo y le decía, ¿a dónde crees que tú vas a ir? ¿Cielo o infierno? Y me dice, no, pues la verdad a lo mejor al infierno. Y le dije, ¿y no te gustaría ir al cielo? Y como que le cambió la mirada y dice, pues sí, sí me gustaría. Y hermano, te pregunto hoy esto, ¿no te gustaría vivir en gozo? ¿No te gustaría vivir libre de angustia? De poder disfrutar esto que dice aquí, nos hizo renacer para una esperanza viva. Porque es verdad que hay muchos creyentes el día de hoy que han recibido a Cristo, pero que esto no lo viven. Y ahorita vamos a descubrir más adelante que todo tiene que ver con el acercamiento a Él y a su palabra. Necesitamos a Cristo todos los días, su palabra todos los días.
Y por eso la urgencia constante de siempre, cada predicación, ten un devocional. Porque esto es lo que cambia al hombre, eso es lo que cambia a la mujer. Y nos hace hombres y mujeres diferentes, nuevos. Y dice, esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Leí hace tiempo, ponían un top 20 de las palabras más hermosas en el español. Inmarcesible está dentro de estas palabras. Algo que no puede ser manchado ni pisoteado, algo limpio y puro. Esta es la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Es algo hermoso. Vamos a regresar al versículo 3 del capítulo 61. Versículo 4 dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y eso es lo que sucederá. Y podemos ver una probadita en la nación de Israel. En los últimos 80 años, y con varias guerras encima, han reconstruido una nación y se han convertido en potencia. Y Dios está haciendo ellos en lo físico esto. Y lo hará también en lo espiritual. Pero, hermano, cuando nosotros leemos esto, y vamos por ejemplo a 1 Corintios es capítulo 5, nos menciona que nos fue encomendado el ministerio de la reconciliación. Y habla que este ministerio nos es dado producto de que somos nuevas criaturas. Y cuando leemos esto en comparación con Corintios, decimos, es que esto es lo que podemos vivir el día de hoy. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Digo, conocemos la historia, bueno, lo que sucedió en esta semana, ¿no? A unos cuantos kilómetros de aquí, que muchas casas fueron devastadas por esta explosión. Y tú ves las imágenes y se ve como un campo de guerra. Cuando sucedió lo de los temblores en el 2017. Y cuando tú puedes ver la comparación a lo mejor entre las ruinas que eran y después entre una casa levantada, dices, qué padre, que de esos escombros nuevamente pudiera levantarse un edificio, un lugar en el que la gente pueda vivir, estar tranquila, cómoda, calientita. Pero esto es lo que Dios puede hacer en tu vida y en lo espiritual, en la vida de los que te rodean. Aquellas vidas destruidas pueden levantarse nuevamente. Aquellas vidas en las que había asolamiento, ahora caminar erguidos delante de Dios. Y no como con orgullo, sino agradecidos y dándole gloria a Él. ¿No quieres vivir esto, hermano? ¿No quieres ser esta bendición para los demás? Esto es lo que hace Dios. Después dice, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores, vuestros viñadores. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis de las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en vuestras heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. Voy a seguir leyendo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vinieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Leíamos en capítulos anteriores que había una condición triste, y era que ellos edificaban y otros disfrutaban. Y a lo mejor lo has visto un poco de esto, ¿no? Que después a lo mejor de años de trabajar dices, híjole, llevo 20 años trabajando para que otros se enriquezcan, para que otros vivan cómodos y yo apenas y tengo para comer. Esto fue durante muchos años la constante de la nación de Israel, trabajando para otros. Pero describe aquí que esto no sucederá, sino que ahora será al revés, que llegará el momento, y habla del momento del tiempo del milenio, de donde verdaderamente disfrutarán de aquello que ellos han trabajado. Y no solamente eso, las riquezas de las naciones ahora las disfrutarán ellos. Hermano, hablando
Vamos a Pedro, para que podamos entender este punto. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. El día de hoy, probablemente por tu pecado, consecuencias, te hayas privado de muchas alegrías, hayas pasado dolor, o incluso ahorita estés experimentando el fruto del pecado de los otros o el propio. Pero tenemos una gran esperanza, que llegará el momento en el que estaremos con Él. Y todo ese dolor, toda esa aflicción, será transformada en este gozo perpetuo. Esta palabra es hermosa. Dice, salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A lo mejor ahorita no lo podemos ver, dice el versículo 6, pero nos podemos alegrar que sucederá. Y dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo, inefable y glorioso, un gozo invencible y que no puede ser cambiado. No conocemos este lugar, pero nuestro espíritu anhela esa redención. Y lo veremos, hermanos. En gran manera, esta es la respuesta del pueblo a esto que dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Capítulo 62 dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Y no sé si te recuerda lo que dice la Escritura, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar. Y Jesucristo, Dios está diciendo a la nación de Israel, yo no voy a parar hasta que esto suceda. Y de la misma forma, Dios persevera trabajando en tu vida. Necesitas ser moldeable a Él. Él no se cansa, Él le sigue. No te canses, continúa, hermano. Entonces verá la gente tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Habla de la ciudad de Jerusalén, ese lugar en el que nos reuniremos en algún momento. Pero esto mismo sucede en nuestra vida. Dice en el libro de Apocalipsis que Él dará un nombre a sus hijos. Únicamente que tú y Él sabrán. Un nombre especial. Y hace referencia a esto, ¿no? Como por ejemplo Jacob, antes se llamaba Jacob, el que agarra por el calcañar. Pero ahora ya no te llamarás más Jacob, ahora serás Israel. Y de la misma forma posiblemente alguien te decía algo relacionado con tu pasado, pero Dios tiene un nombre especial para ti. Un nombre de amor, un nombre que denota el cariño y la salvación que te ha dado. Y después dice, y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Y recuerdas que leíamos hace unas semanas, cuando dice que Jesucristo verá el fruto de su aflicción, es decir, tú y yo, y estará satisfecho. De la misma forma dice que podemos ser esto en manos de Dios. Hermano, tenemos un Dios que realmente nos ama. Y tienes que preguntarte, ¿por qué vivimos como vivimos? Tiene una conciencia profunda de quién es Él y lo que puede hacer en nuestra vida.
veía el- ya ni sé qué día fue esta semana, pero estuvimos en Veracruz y veía un hombre, ¿no? Murió su hermano y fuimos ahí por unas cosas del hermano que había muerto y él tocaba, era americano, entonces tocaba vi cómo tocó la bandera de la moto que tenía su hermano y dijo la bandera de nuestro país, ¿no? Y recordé cómo he visto también en muchas otras ocasiones a soldados de diferentes naciones cuando escuchan o ven su bandera ponerse de pie, sentirse orgullosos, rodar algunas lágrimas. Y es por un símbolo, nada más. Y digo, ¿cómo es que nosotros como creyentes cuando se entona una canción, cuando se dice el nombre de nuestro Dios, no nos ponemos de pie con ese mismo orgullo, con esa pasión, rodan lágrimas? Debería de haber eso en nosotros. Pero posiblemente es porque no hemos entendido la grandeza de nuestro Dios, o porque nuestro corazón sigue endurecido por el pecado. Pero hermanos, Dios nos ama y dice a la nación de Israel, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Jefsiba, que quiere decir mi deleite, y tu tierra Beula, que quiere decir casada o desposada. Lo contrario, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será reposada. Continuando la lectura en Pedro, después dice en este capítulo, dice, por tanto, versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, dice, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y Dios hizo este sacrificio por amor a ti, porque te amaba realmente. Y fuimos redimidos no con cosas de este mundo, sino con su sangre preciosa. Después dice, versículo 6, regresando a Isaías 62. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no descansen, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y lo ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su brazo poderoso, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán, y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atros de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Dice aquí en el versículo 6, he puesto guarda sobre tus muros, que no van a descansar, que van a estar diciendo, no van a callar jamás. Y nos dice a todos, los que se acuerdan de Jehová, no descansen, sino que no le den tregua. ¿A quién? A Dios. Es decir, que estemos una y otra vez pidiendo. ¿Hasta qué? Hasta que restablezca Jerusalén. Dios dice, no paren de orar por Jerusalén. Oren por la paz de Jerusalén, para que Dios sane esa tierra y sean transformados y vengan al conocimiento de Cristo. Pero ¿sabes qué? También el día de hoy lo habla para nuestras vidas. Efesios, Tesalonicenses, Corintios, orad sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración
y súplica en el Espíritu. Y nos anima a estar orando. ¿Recuerdas del caso de Jacob? Se encuentra con Jesucristo y dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y no te voy a soltar. Y no como quien tiene dominio, sino como quien rogaba por la bendición. Jesucristo mismo nos los dice en una de las parábolas. Dice, les voy a contar una parábola. Había una mujer que necesitaba algo y un juez injusto. Y esta mujer lo importunaba de día y de noche, pidiéndole justicia. Y el juez injusto, no porque fuera justo, sino porque lo importunaba, dijo, voy a hacerle caso a esta mujer. Y entonces Jesucristo dijo, ¿cuánto más vuestro Padre, que siendo justo, no contestará vuestras peticiones? ¿Pero qué quiere? Que perseveremos. Hermano, estamos cada uno en diferentes pruebas, diferentes circunstancias. No seas cobarde, no te canses, porque tenemos un Dios justo, pero que quiere que dependamos de Él. Si tienes familia que no conoce a Cristo, continúa, ora día y noche. Dios redime sus corazones, transforma sus vidas. Si en tu vida hay alguna debilidad, continúa y persevera en oración. Y aquí dice, no calles. Ora hasta cuándo? Ni le deis tregua hasta que restablezca y la ponga por alabanza en la tierra, hasta que veas transformación. Y vemos después de toda una noche estar aferrado Jacob. Ahí va rengueando, pero había sido bendecido. ¿Y sabes? El encuentro con Dios deja esa marca de haber sido tocados por Dios. Vidas quebrantadas, corazones transformados. Algunos ya andamos rengueando, pero Dios ha transformado nuestras vidas. No descanses, no des tregua a esto, porque llega el momento que aquello que cosechamos, lo comeremos. Versículo 11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, y he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada y no desamparada. Posiblemente te has llegado a sentir desamparado por Dios. Ese es un sentimiento común en varios judíos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios, no vengas? ¿Hasta cuándo, Dios, no cambias? Pero aquí nos dice, viene Jehová, y su galardón es grande. Y me gustaría terminarte de leer esta porción que iniciamos de Pedro. Versículo 21. Mediante la cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza no sean su recompensa, sino sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cristo viene pronto, y viene por una iglesia que le ama, que le espera. Tú y yo somos eso, hermano. Y si por este poco periodo, como dice aquí, has sido pasado por pruebas, Dios también puede cambiar ese dolor en gozo. ¿De qué depende? De tu acercamiento a la palabra. Dios puede hacerlo. Él ha puesto todo en ti. Acércate a Cristo. Si tú te mantienes lejos de Él, seguramente no lo experimentarás. Acércate a Dios y Él transforma tu vida. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por este día y por la gran oportunidad que nos has dado hoy de leer esta palabra. Dios, en ti esperamos. En ti está nuestra esperanza. Y hoy queremos rogarte, Padre,
que seas tú transformando nuestras vidas. A todos los que están dolidos, a los que están en pecado o en angustia, sé propicio a sus necesidades. Sé propicio a nuestras necesidades, Dios. Te necesitamos y te rogamos que si puedes hacer algo con nosotros, lo hagas. Aquí está nuestro corazón, aquí están nuestras manos. Bendito eres, Dios. Amén.